Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Quien conozca la historia de la Real sabrá que la temporada 1961-62 no fue precisamente buena, pues acabó con el equipo Churiurdin en segunda división y en una muy complicada situación económica. Pero aquel curso tuvo una luz muy brillante, la del Sanse. El filial realista estaba en segunda división y haciendo un dignísimo papel, tanto que durante casi toda la temporada estuvo rondando los puestos que daban derecho a un ascenso que el reglamento en todo caso hacía imposible. En sus filas estaban los Ormaechea, Arzac, Mendiluce, Urreisti o Amas, jugadores que no solo acabarían llegando al primer equipo, sino que algunos fueron protagonistas del ascenso de Puerto Llano de 1967 y llegaron a jugar en primera de nuevo con la Real. Pero antes tuvieron un partido para brillar, uno que les enseñó cómo era la élite y uno en el que contra todo pronóstico dieron la cara. En los 16avos de la entonces Copa del Generalísimo, los potrillos del Sanse se vieron las caras contra el todopoderoso Real Madrid, vigente campeón de la Liga y de la Copa de Europa. Hoy en día, los grandes y los no tan grandes utilizan estas eliminatorias de Copa para rotar a los integrantes de sus plantillas, pero entonces las cosas no eran así. Como muestra, en el 11 que Miguel Muñoz alineó en Atocha, había 6 futbolistas que fueron titulares en la final de la Copa de Europa que el Real Madrid perdió esa misma temporada ante el Benfica solo 3 meses después, incluyendo a Araquistain, portero forjado en la Real que fichó el equipo madridista el verano anterior. Muñoz solo se dejó en Madrid a Puskás y Del Sol, pero Di Stéfano o Gento estaban en el campo. El hecho de que la eliminatoria fuera a doble partido daba muy pocas opciones al Sanse, pero el partido se encaró con todo el optimismo del mundo. Tanto fue así que Atocha reunió aquel 31 de enero de 1961 a unos 20.000 aficionados, muchos seguramente convencidos en aquel momento de que no verían partidos de primera en un tiempo, ya que la Real era penúltima en la Liga, a 3 puntos de los puestos de promoción, a 5 de la salvación y con solo 9 jornadas por delante. El campeón de Europa, además, se llevó una desagradable sorpresa al ver el ímpetu de los jóvenes jugadores de la Real, que a los 3 minutos se adelantaron en el marcador. Amas y Urreisti combinaron por la banda derecha, el balón llegó a Alfonso, que regateó con categoría a Ruiz y enganchó un magnífico zurdazo ante el que nada pudo hacer Araquistain. El arquero de Azcoitia fue precisamente el mejor jugador del Real Madrid, y seguramente impidió que el Sanse firmara un resultado histórico en un partido en el que llegó a atacar al campeón de Europa hasta con 11 córners a lo largo de los 90 minutos. De todos modos, el sueño del Sanse duró poco. En el minuto 11, una falta cometida sobre Di Stéfano en la frontal del área se convirtió en el gol del empate, obra de Pepillo, que se aprovechó de una ingenua barrera que se abrió e impidió que Gastesi, guardameta del Sanse, pudiera ver el balón hasta que fue demasiado tarde. El Sanse no se rindió. Las crónicas de la época dicen que Pintado, el árbitro del encuentro, fue un aliado más del Madrid y dejó sin señalar hasta 2 posibles penaltis a favor del filial realista. Si en ataque la Real estaba generando mucho peligro y mereciendo el 2-1, Abasolo y Matute protagonizaron sendos marcajes a Gento y Di Stéfano que los madridistas nunca olvidarán. Pero lo que llegó fue el 1-2 antes del descanso, una prueba de la efectividad del Real Madrid. Félix Ruiz fue su autor, con un buen disparo cruzado. Gento hizo el 1-3 nada más empezar la segunda mitad y acabó así con todas las posibilidades del Sanse, que en todo caso siguió intentándolo hasta el final, provocando que Araquistain lo parara todo. El partido de vuelta, con el 1-3 de la ida, fue un paseo para el Real Madrid. El Sanse se plantó en todo caso en el Santiago Bernabéu dispuesto a dar guerra, recibido además con una ovación por el público de Chamartín, que reconocía así su bravo partido de ida, y jugó unos primeros 20 minutos magníficos. Pero con el primer gol del Madrid, obra de Gento, el filial se vino abajo. Encajó 2 goles más antes del descanso, sus autores fueron Puskás y Tejada, y estos 2 mismos jugadores redondearon el marcador en la segunda mitad para cerrarlo con un contundente 5-0. La eliminatoria, por tanto, se la llevó el Real Madrid, cumpliendo con todos los pronósticos. Pero aquel duelo quedó en el recuerdo como una demostración de que la Real, que pasaba por horas muy bajas, tenía una cantera en la que podía confiar, como siempre la ha tenido.